proyecto Mejoras de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Loma de los Maitines en cuanto a su salud y condiciones higiénico-sanitarias, a través de una adecuada gestión y manejo de los desechos sólidos. Proyecto auspiciado por la Embajada de Suiza y realizado en conjunto Fe y Alegría y Primeros Auxilios Ulandinos Paula. Hablaremos hoy de algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por el mal manejo de los desechos sólidos. En primer lugar hablaremos de los piojos o de la pediculosis. ¿Qué es la pediculosis? No es más que una infección o una infestación por piojos, que más comúnmente se presenta en el cuero cabelludo, es decir, en la cabeza. No solamente vamos a tener los piojos, sino también unos huevitos, que son los huevos de los piojos, que son las denominadas liendras, que son incoloras y están adheridas fuertemente al cuero cabelludo, o al cabello, perdón, y normalmente una hembra de piojo puede colocar de 4 a 8 huevos por día. Normalmente ellos se ubican en la parte posterior del cuero cabelludo hacia la base, es decir, más o menos llegando al cuello, y también por la zona posterior de las orejas. Las medidas higiénicas generales deben ser utilizar un peine de dientes finos o en tal caso pues retirarlos con las manos. Se puede aplicar en el cabello una mezcla de queroseno y aceite comestible a partes iguales. Luego envolvemos la cabeza con una toalla durante 1 hora y luego lavamos el cuero cabelludo. Es importante hervir la ropa personal y la de la cama con agua y jabón, y algo que debe ser prioritario es comunicarlo a la escuela, porque si no se van a contaminar otros niños. Las medidas higiénicas generales incluyen lavar la ropa de la cama, todo lo que son los utensilios personales de ropa. Si tienen una secadora pues lo pueden utilizar, si no, colocarlos al sol, porque con el sol se terminan de morir los que quedan en la ropa y los que quedan también en la ropa de cama. Limpiar los peines usados, si es posible utilizar agua caliente, o en caso de no tener agua caliente pues hervir agua y colocarlos ahí aunque sea por 7 minutos para evitar que queden gérmenes dentro del peine. Revisarlos bien, los peines, los cepillos, y además de eso, en caso de tener un aspirador, pues utilizar la aspiradora para limpiar la habitación y la tapicería. La escabiosis, o la más conocida como sarna. La sarna es un parásito que se ubica dentro de la piel, y la característica más importante es que además de presentar lesiones muy características, sobre todo en los interdígitos, es decir, entre los dedos, también produce un prurito, es decir, picazón en el cuerpo, el cual se aumenta cuando estamos sudados o en las noches. Eso es muy característico y lo tenemos que tomar en cuenta cuando tengamos ese síntoma. ¿Dónde se ubica principalmente las lesiones por escabiosis? Normalmente se ubican en la parte posterior del cuerpo, en la zona de los glúteos, en los codos y en las rodillas, y en la parte anterior del cuerpo se ubican en las axilas, en las mamas y en los genitales. Casi siempre la escabiosis respeta la cara y el cuello y también los pies. En niños y en ancianos podemos tener lesiones a nivel de no solamente en el cuero cabelludo, sino también en las plantas y palmas de manos y pies, y también se pueden introducir por debajo de las uñas. ¿Cómo podemos eliminar la escabiosis o la sarna? Pues hacemos una combinación de azufre precipitado en vaselina. El azufre es el polvito amarillo que también lo podemos conseguir muy frecuentemente en nuestros abastos. Mezclarlo con vaselina y aplicarlo por 3 noches seguidas en todo el cuerpo, respetando cuello y cara. Descansar por 4 días y volverlo a hacer por 3 noches más. Lo único malo es que eso produce cierto mal olor, y además de eso puede pigmentar un poco la ropa, pero nos libramos de este parásito.
Las otras enfermedades importantes que se pueden presentar por contaminación, sobre todo contaminación del aire, es las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas se pueden presentar en diferentes maneras. Son muy frecuentes en los niños menores de 5 años y de hecho está ubicada como la quinta causa de muerte en niños menores de 5 años. Cada año pueden morir más de 2 millones de niños por procesos respiratorios como neumonías que provienen precisamente por un cuadro gripal. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que pueden producir estas enfermedades? Las infecciones respiratorias agudas casi siempre están producidas por virus. En un 95% de los casos puede ser rinovirus, parainfluencias o adenovirus. Y obviamente no se escapa el virus del COVID-19 que está incluido actualmente ahí. También se pueden presentar por algunas bacterias como estreptococos, hemófilos influenza y estafilococos, pero realmente las más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas condicionadas por virus. Estas se pueden presentar clínicamente de 3 formas: sin neumonía, con una neumonía leve o con una neumonía grave. Cuando hablamos de una infección respiratoria aguda sin neumonía, pues simplemente tiene tos, tiene secreción nasal, puede haber un exudado con moco verdoso, fiebre, dolor de oído, dolor de garganta, dificultad para tragar. Eso es lo más característico. En el caso de las neumonías leves, casi siempre el paciente va a tener cierta dificultad para respirar, con ciertos sonidos como silbidos, que son típicos de broncoespasmo, pero no pasa de ahí. Y las neumonías graves, que ya tienen una dificultad respiratoria importante, el paciente va a presentar tiraje intercostal, es decir, que va a utilizar los músculos accesorios para poder respirar, puede tener una coloración violácea, producto de que no hay una buena oxigenación, y en los menores de 2 meses puede haber hipotermia, es decir, disminución de la temperatura corporal. El tratamiento de la insuficiencia de las infecciones respiratorias agudas está dividido en 3 grupos. El tratamiento A, que básicamente es aquellos pacientes que no cursan con neumonía, los pacientes están en su casa, en reposo, una buena hidratación, una buena alimentación, y se le da tratamiento sintomático, es decir, para la fiebre, para el dolor de garganta, para la secreción de moco y más nada. Luego tenemos el tratamiento B de aquellos pacientes que cursan con una neumonía leve. Se mantiene la hidratación, una buena alimentación, pero hay que colocarle antibiótico, que casi siempre es antibiótico por vía oral. Y luego tenemos el tercer grupo, que es el tratamiento C, que es aquellos pacientes que hacen una neumonía severa, que son los que tienen dificultad respiratoria importante y que deben acudir inmediatamente al hospital. No nos podemos olvidar en este momento que estamos viviendo la pandemia del COVID-19. El COVID-19 es un síndrome gripal que puede ser muy sencillo o que puede ser aparatoso. ¿Cuándo podemos sospechar de que estamos en presencia de un COVID-19? Pues cuando tenemos dolor de garganta, tos y fiebre, es decir, prácticamente un resfriado común. Con estos 3 síntomas, ahí tenemos que sospechar que el paciente tiene COVID. No nos podemos quedar simplemente con que es un cuadro viral o un cuadro gripal. Y lo más importante es que si tenemos un familiar en la casa con estos síntomas y empieza a presentar dificultad respiratoria, ese paciente se está complicando y debe acudir al hospital. Algo que tenemos que tener claro es que el COVID-19 en un 80% se presenta o con síntomas suaves o no presenta síntomas. Pero un 10% puede presentar dificultad para respirar y debe acudir al hospital para ser evaluado, y un 5% son aquellos pacientes que realmente requieren hospitalización en áreas de cuidados intensivos porque está comprometido de una manera importante las vías respiratorias. Si tenemos a un paciente con COVID en la casa, pues tenemos que tomar medidas de aislamientos domiciliarias para evitar el contagio del resto de la familia. Utilizar una habitación para esa persona que tenga ventilación externa, debe de estar en comunicación directa con su médico por si acaso presenta algún síntoma que pudiera ser de gravedad, como dificultad para respirar.
Debemos mantener limpia toda la habitación utilizando una solución de 100 cc, de la cual 99 cc de agua y 1 cc es de cloro. Hacer limpieza de manos, el lavar todos los utensilios que utiliza esa persona, preferiblemente a altas temperaturas, recoger la ropa y las sábanas, y estas deben introducirse en una bolsa cerrada y deben ser trasladadas directamente a la lavandería, y la paciente o la persona debe tener, si es posible, un cuarto que tenga un baño exclusivo para él. Todo lo que corresponde a la basura debe ser recogida en un cubo de basura, en una bolsa, y de esa manera cerrarla completamente y sacarla de la habitación. Para evitar todo esto, para evitar contaminación del resto de la familia. Por último, hablaremos de las diarreas, unas enfermedades que es altamente transmisible por el agua. La mayoría de las enfermedades transmisibles por el agua son enfermedades diarreicas agudas condicionadas por microorganismos como bacterias o virus, o también por parásitos. La mala eliminación de las excretas de las personas hace que se contamine el agua, y esto va a condicionar a que esta contaminación, si no tenemos un cuidado de potabilizar el agua, pues se van a contaminar otras personas que no tienen estos gérmenes. La disposición sanitaria de las heces es indispensable para evitar indiscutiblemente una contaminación con estos gérmenes y desarrollar cuadros diarreicos, que son muy frecuentes en los niños menores de 5 años. Los agentes capsuales normalmente se encuentran en el agua no tratada. Por eso es importante que debemos de utilizar agua potable para evitar contaminación. Siempre estos gérmenes, estos parásitos, estos virus, el vehículo que utilizan es el agua. A través del agua llegan a los alimentos, las manos sucias, pues si no nos lavamos bien las manos, transmitimos estos microorganismos que están en los alimentos contaminados en el suelo, y de esa manera lo llevamos a nuestros alimentos y vamos a contaminar a toda la familia. Obviamente que sin saneamiento ambiental adecuado, el círculo vicioso se perpetúa. Es decir, si nosotros tenemos un agua contaminada, y esa agua contaminada contamina nuestros alimentos, o a través de algunos insectos llegan a los alimentos, pues obviamente las personas de nuestras casas se van también a contaminar. ¿Qué enfermedades pueden transmitirse por el agua? Diarrea, como el cólera, que es producida por el Vibrio cólera, y se han visto algunas epidemias producto de este germen, y por supuesto su complicación es letal. También la hepatitis A es muy frecuente en Latinoamérica. La mayoría de nuestros niños, casi el 50% de nuestros niños, están contaminados por hepatitis A. Y esto básicamente es por contaminación de nuestros alimentos, que no tenemos una adecuada higiene de los mismos. Parásitos intestinales. Se contraen por contacto directo con el polvo del suelo contaminado con huevos, por no lavarnos las manos o por ingesta de alimentos crudos mal lavados. Por eso es importante que cuando estemos haciendo nuestros alimentos, lavar bien todos los vegetales, si es posible con agua y un poquito de vinagre o con un poquito de cloro. Recordar cómo hacer el agua potable para evitar la contaminación. En algunas zonas el 80% de los niños pueden portar parásitos sin saberlo, y eso hace que se contamine el resto de los niños. Son causas frecuentes de otras enfermedades, como por ejemplo anemia, daño hepático, daño pulmonar y daño cerebral. Es importante entonces la higiene para evitar esta contaminación con los parásitos. En conclusión, ¿qué podemos decir? En conclusión, podemos decir que debemos mejorar nuestro medio ambiente para mantener nuestra salud. Siempre utilizar agua potable y lavar nuestros alimentos. Un manejo adecuado de los desechos sólidos para evitar enfermedades. Y lo más importante,
lavarse periódicamente las manos. Muchísimas gracias. De Primeros Auxilios Ulandinos, fue un placer compartir estas ideas con todos ustedes. Hasta luego.